va, amigos? Néstor Valque les saluda. Esta es la entrevista de la semana para la revista Gente. Nos encontramos con la grata presencia de Oliver Stark. Él es, como lo titulaban a Alberto Fujimori, un peruano de primera generación, en este caso con sus descendientes alemanes. Y bueno, ella es nuestra primera pregunta: ¿qué te pareció el gobierno de Alberto Fujimori? Sí, interesante pregunta. Mira, el gobierno de Alberto Fujimori, para mí, eso es algo que nadie me va a quitar, nos salvó al país. Yo creo que él nos devolvió a un país que estaba al borde del abismo. Él nos devuelve un Perú que ya no daba para más. Había un ataque coordinado de las hordas terroristas de Sendero y el MRTA, y estábamos bajo asedio, ¿no? Uno. Y dos, nuestra economía estaba en escombros, no teníamos que exportar, las reservas económicas de dólares eran negativas. Entonces, querrámoslo o no, hay que aceptar que durante el año, en la década del 90 al 99, 2000, ese problema se solucionó. Se capturó a Abimael, se acabó con el terrorismo y se sacó una nueva constitución que, en mi opinión, fue la clave del desarrollo, porque desestatizó la economía, liberalizó la economía, y eso dio pie a que el Perú entre en este círculo virtuoso y sea catalogado como uno de los 5 países donde más exitosamente se combatió la inflación, y además nos han titulado como el milagro peruano. Y siendo tú también, Oliver, un peruano de primera generación, ¿consideras importante tu ADN alemán también que vienes? A diferencia, pues claro, de Alberto Fujimori, quien decían es un peruano de primera generación, sí, por su ascendencia japonesa, pero que en realidad su primera campaña pues vino con un mensaje y realizó otro, ¿no? ¿Tú qué consideras positivo de tu ADN alemán? Ya, antes de eso, un agregado a lo de Fujimori, ¿no? Así como yo le mando flores a esa parte de la gestión de Fujimori, también hay que decirlo claramente, él fue el creador, a través de sus asesores y su asesor, sobre todo el famoso, de la corrupción institucionalizada en el Perú, ¿no? La corrupción se institucionalizó a partir de Montesinos. Se creó una pirámide de la cual no había compra o venta del Estado que no pasara por la contabilidad nefasta de este señor. Y bueno, ahí tenemos lo que tenemos. ¿Tú crees que se inicia la corrupción en el Perú con No. La corrupción se inicia en el virreinato. El Perú tiene es crónica, es una enfermedad crónica. Lo que pasa es que con Fujimori se institucionaliza, se vuelve algo que abarca todos los sectores, todo lo que se compra. No había chaleco antibalas en la policía que se compre que no pasara por la mesa de Montesinos, y él repartía, y había un tarifario inclusive de acuerdo a tu rango, ¿no? Entonces eso, obviamente, eso es un gran problema que empeora la situación de corrupción en el Perú. Pero bueno, habiendo dicho eso y hablando del ADN alemán, sí, mira, por supuesto que soy una persona feliz de compartir la nacionalidad con un país como Alemania. Mis padres alemanes me enseñaron la frugalidad, muchas virtudes del luteranismo. Yo no soy católico, soy protestante luterano, y claro que sí, yo admiro ese backing que tengo, ¿no? Y espero haberlo podido más o menos transmitir en el libro en cuanto a este ensayo de la realidad que pretendo hacer con algunas soluciones. Muy bien comentado hasta, Oliver, tu libro, una presentación exitosa con el alcalde de La Molina, con Roque Benavides. ¿Qué sientes tú que Roque, 2 veces expresidente de la CONFIEP, haya presentado tu obra, que también es parte del éxito
como que va avanzando. Sí, claro, no, estoy orgullosísimo y feliz y agradecido a Roque Benavides por haber, sin ninguna duda ni murmuración, haber aceptado mi invitación para esta presentación en el Parque Hispanoamérica de La Molina. Con Roque me une una amistad de muchos años, ¿no? Yo, graduado de la universidad, empecé a trabajar en el trading de commodities, de metales, y fui trader de minería prácticamente toda mi vida profesional. Y con él, que es minero, me une el haber en algún momento sido parte de su organización comercial. Yo vendía sus concentrados y por ahí tenemos una relación, ¿no? Y la otra relación buena que tenemos es en cuanto a nuestra visión del país. Los dos sabemos que este es un país riquísimo, bellísimo, súper dotado por la naturaleza, y los dos no nos explicamos por qué no somos todavía el primer mundo, ¿no? Parte de ese mensaje, Oliver, en tu libro, tú hablas de dos problemáticas principales, entiendo. Una, vienen procesos forzados al Perú, de lo que has hablado hace un rato, la independencia, como que no era tan ansiada en el país, y también, por ejemplo, otro tema, la regionalización, ¿no? ¿Cómo crees de estos dos aspectos? Sí, mira, en la lectura de los intérpretes de la realidad nacional que hago previa a la edición, haber escrito este libro, me topo con un comentario que creo que es el más cercano a lo que podría ser el primer problema desde la independencia. Víctor Raúl Haya de la Torre dice que la independencia la buscan en el Perú latifundistas de esa época. Ya no hay latifundio, pero los latifundistas privados que existían en la época pre-Velasco en el Perú, que eran herederos de la colonia, que eran herederos criollos, por supuesto, herederos de la corona, que quieren ellos hacer el negocio para ellos solos, ¿no? Ya no quieren contribuir a la corona, se sienten atosigados, ya no el diezmo, ya no pagar nada, quedarse ellos con todo. Eso los empuja un poco a una independencia que de hecho se da gracias a la intervención de muchos países, San Martín, Bolívar, etc., pero que al final termina en una contradicción, la primera gran contradicción del Perú. Los latifundistas, acostumbrados a tener miles y hasta millones de hectáreas, implementan en el Congreso una constitución liberal, importada de España, de Francia, y ese liberalismo constitucional heredado de la Revolución Francesa es un modelo para llevar el Estado a la poca propiedad y a la pequeña burguesía, ¿no? La Revolución Francesa es obviamente pues el modelo a seguir de todas las... Entonces tú le echas un poco la culpa a mis colegas los abogados, participantes de la constituyente. Sí, la primera sí. Constituyente, pues no, que hoy, este año justo es un bicentenario de la Constituyente. Sí, claro, pero bueno, o sea, Haya, a lo que voy con Haya, ¿no? Entonces tienes a un latifundista acostumbrado a ese modelo de desarrollo económico, conviviendo o tratando de convivir con unas reglas constitucionales que son todo lo contrario a su razón de ser, ¿no? La gran propiedad y el latifundismo eran pues aborrecidos por la Revolución Francesa y se buscaba una sociedad pequeño burguesa que desarrolle la república. Entonces ahí hay una pequeña contradicción, no pequeña, una gran primera contradicción en el Perú, ¿no? Que bueno, luego ya hay que desarrollar más el asunto, pero sí, ahí comienza el problema, ¿no? Y en cuanto a la regionalización, claro, regionalización en comillas, ¿no? Nosotros en el 2002 con Toledo entramos a la ley de bases de la descentralización en el Perú, convirtiendo los 24 departamentos y la la provincia constitucional del Callao en 25 regiones, con su presidente, cada presidente con su banda presidencial, chofer, carro, palacio regional. Una locura,
Más corrupción. Más corrupción, así es. Lo único que creamos con ese cambio administrativo disque regionalizador fue 25 burocracias más, 25 coimas más burocracia, contrataciones, totalmente inútil. Eso ya lo había dicho Víctor Andrés Belaúnde en su Realidad Nacional de los años 30 del siglo pasado, de que si tú ibas a regionalizar así, ibas a tener organismos de la más pura inoperancia. Dicho y hecho se dio. No sirve la regionalización que ha hecho Toledo, ¿no? Entonces, que dicho de paso, es también la causante de los problemas que tenemos hoy, la atomización, la alta politización. Las regiones se convirtieron, los departamentos se convirtieron en regiones que se sobreponían a la administración municipal y antiguamente departamental y generaban recursos que luego desviaban a movimientos políticos regionales. El caso de Junín es clásico, ¿no? Fue la caja chica de Perú Libre, que luego llevó a que tengamos a Perú Libre en una carrera electoral que luego la ganaron con el 12 o 13 o 15% y acá estamos. En fin, hay un tema muy grave con la regionalización, hay que rehacerla, hay que hacer una reingeniería total. No es el principio descentralizador lo que se aplica hoy. En tu libro, Oliver, tú también señalas una de las problemáticas claves del Perú, ¿no? O sea, no ha habido la instancia suficiente que combine dos problemáticas que yacen de tiempo, como tú dices, la independencia fue forzada, ¿no? Tú has vivido mucho tiempo también y visitabas Alemania por tus familiares. Cuando cae ese muro de Berlín, pues, se produce una unificación de esa Alemania, ¿no? Pero digamos, acá en el Perú existe un muro, pues, que aún no cae, ¿no? Tiene divididos, hay dos Perús, ¿no? Muy buena analogía lo del muro, exactamente eso es lo que sigue habiendo en el Perú. Cuando yo vivía en Alemania, el país era una nación, eran dos países, la Alemania disque democrática comunista y la República Federal Alemana, ¿no? Donde tú también has podido tener la oportunidad de vivir. Pero los alemanes en todos lados, y yo he ido mucho a la Alemania democrática porque ahí vivía mi tía, nosotros la visitábamos cada año. Lo cuentas. De niño yo la visitaba todos los años y yo veía esta increíble grisura y esta mediocridad en el estándar de vida comparado con la Alemania federal, ¿no? Mientras en la Alemania federal ya se era otra vez una locomotora económica en Europa, en la Alemania comunista habían condiciones desarrolladas. O sea, mi tía todavía recibía con mucho gusto el cafecito que le llevábamos y los regalos, el chocolate Toblerone. O sea, es increíble cómo a mí eso me impactó desde mi infancia y me queda claro que el comunismo y la planificación central económica no sirven, no funcionan. Un tema que hoy todavía está en duda en la discusión académica peruana de las izquierdas, ¿no? La planificación central no funciona y no tiene un solo ejemplo en el mundo donde funcione. Entonces ahí me quedó claro que el modelo a seguir era uno de libertad, ¿no? Una economía de mercado. Una economía de mercado con bienestar y con énfasis social. Me parece perfecta la denominación economía social de mercado en la Constitución actual, que es un modelo que viene del bienestar que mencionaba Ludwig Erhard, ¿no? Claro, Ludwig el Wohlstand für alle. Ludwig Erhard está ahí en los 50 en el Ministerio de Economía alemán con las potencias aliadas todavía manejando la economía alemana federal en la cual se ubicaron los aliados, y él manda liberalizar, manda abolir el control de precios y, oh sorpresa, empezó el milagro alemán. Empezó a llegar mercadería, empezaron a llenarse las tiendas, empezaron a bajar los precios. La economía de mercado funciona, con controles, funciona. Hay una dicotomía, Oliver, que también de alguna manera la trasciendes en tu libro, pero que es actual. Se ve, los peruanos creen en una economía de mercado, a gran mayoría, o sea, Sí. están todas las encuestas
Sin embargo, políticamente se ve que prima más el rechazo, prima más el anti, ¿no? Esos dos Perús, ¿cómo puede ganar un partido de derecha, que también tiene que hacer su mea culpa? Ha perdido estas últimas 3 elecciones, ha perdido partido de derecha. ¿Cómo retomar ese tema sanamente, Oliver? Sí, sanamente, buena pregunta también. No, claro, el peruano, hasta donde yo he podido convivir con nuestros compatriotas en todo el Perú, es un alma libre, es un alma emprendedora, le gusta hacer su propia empresa, le gusta tener su propio recurso, no le gusta que lo controlen, no le gusta que lo ajochen. Y eso me lleva a pensar que el peruano común, de a pie, debe preferir el sistema libre y el sistema de mercado. Lamentablemente, en las encuestas lo que encontramos es lo contrario, porque quiero yo interpretar, eso tiene que ver con el altísimo grado de corrupción de todos nuestros políticos de toda la vida, ¿no? O sea, la decepción que el peruano de a pie, y yo incluido, y tú y todos tenemos con nuestros políticos, es monumental, ¿no? O sea, no hay un solo presidente desde que hemos nacido y que tenemos uso de la razón que no haya estado involucrado en corrupción. Bueno, yo tengo una excepción que la menciono en el libro, ¿no? Sería parte de tu ADN también, tu Deutsches ADN, donde no ves un político preso, ¿no? Sí, pues. No ves un político alemán que tenga problemas de corrupción, ¿no? Así es, acá todos están en la cárcel. Ni en CDU ni en el SPD, ¿no? Claro, claro. Sí, pues en el libro lo menciono, solamente hay 2 o 3 islas de la honestidad en toda la gama de presidentes desde que nos independizamos, ¿no? Entonces, eso creo yo, volviendo a tu pregunta, que es la razón por la cual ya no se quiere saber nada de los políticos. Entonces, acá más que decir yo prefiero un sistema controlista, estatal, planificado, yo no quiero ver más a los políticos tradicionales. Ya no quiero saber más de ellos, me han decepcionado, me han dejado caer. Toledo es el ejemplo más clásico, ¿no? Cholo, indio, de Cabana, creo que era el 10º hermano de una familia. Inteligente, además. Inteligentísimo. No es la última comparación. Así es, con becado en las mejores universidades americanas. Viene acá y se levanta en peso al país con su esposa y su suegra. Entonces, claro, yo también reaccionaría, ¿no? Y le diría no a todo. O sea, más que un no al sistema y al modelo que nosotros preferimos, es un sí a la anarquía, porque ya no quiero saber nada más de estos políticos, ¿no? ¿Crees tú, Oliver, haciendo un parangón también con el pasado? En los 80, pues Armando Villanueva, que por primera vez tuvo la posibilidad de ser candidato presidencial luego del fallecimiento de La Torre, acuñó este término de la izquierda responsable, ¿no? Claro. Diciendo el APRA era la izquierda responsable frente a una izquierda irresponsable, la totalitaria, ¿no? La que venía de los dictados de Moscú o los dictados de Pekín, ¿no? Básicamente. ¿Crees tú ese momento, Oliver, de para el Perú hacer un enfoque de una derecha responsable? Sí, claro, la derecha tiene que ser responsable y lo está haciendo y lo va a hacer. Ya tenemos todo un bagaje cultural que se está preparando ahí para contrarrestar esta batalla cultural neomarxista que nos está atacando. Habemos personas que creen en el libre mercado, en la libertad, en el emprendedurismo, en la razón humana como la base de toda creatividad, que no queremos robar, que no somos corruptos. Hay cualquier cantidad de personas, ahí volvemos al tema del pensamiento colectivo versus el pensamiento individualista, ¿no? Si bien es cierto, yo propugno un individualismo, también es cierto que acá en el Perú nos falta eso, no voltearnos ante el problema del vecino y silbar y poner el cuerpo de costado, sino unirnos en ese esfuerzo. En ese sentido, creo que la creación de un frente con gente que cree como nosotros tenemos claro cuál es el modelo en el que queremos vivir, por favor. Somos occidentales, somos cristianos, somos de libre mercado.
Creo que en ese sentido... Pero a veces también se ha incidido, Oliver, en un discurso un poco discriminador, ¿no? Que también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, hay peruanos efectivamente marginados, ¿no? En el Perú, ¿no? Sí, que no hay que menospreciar en el discurso, ¿no? También parte de la explicación de las 3 últimas derrotas de la derecha en el Perú es en parte en eso, ¿no? O sea, y la atomización, el divisionismo, claro, o sea, hay necesidad, yo creo es bueno, son buenas personalidades como tú, por ejemplo, que no tienen esa carga emocional anterior, ¿no? Claro. Que la puede tener en tu libro, por ejemplo, es sintomático lo que se comentaba, que no haces un puré de Velasco, por ejemplo, ¿no? Reconoces en Velasco una persona que hace una gran reforma, ¿no? Pero que finalmente no fallece pues multimillonario, ¿no? Sino es de alguna manera termina en una pobreza mesocrática, ¿no? Sí, es cierto, Velasco fue un soldado raso piurano que luego agarra la carrera militar, inteligentísimo, que claro, pretendía abrir las válvulas de compresión que habían de la presión social que él ya veía venir, ¿no? En ese sentido, bien, claro, adhirió a filosofías económicas de planificación central, comunistas abiertamente. Él pensaba que todo debía ser del Estado, los medios de producción debían ser, ahí se equivocó. Y el Minpeco comercial donde tú estuviste, Oliver, me parece que fue era una experiencia comercial importante, ¿no? Muy interesante y muy buena y muy bien pensada por esos mismos militares. Ellos querían crear un gran trader peruano que garantice que los grandes márgenes que se hacían en la comercialización minera, y yo te hablo con conocimiento de causa porque he sido trader minero casi toda mi vida, se queden en el Perú. En ese sentido se crea Minpeco, el gran trader mundial Minpeco, que tuvo fama mundial además. Teníamos un peso a nivel mundial, oficinas en Pekín. Grandes cuadros, ¿no? Fitzroy estaba en Londres. Así es, Londres, Pekín, Nueva York. Las grandes capitales del mundo tenían una oficina en Minpeco que era respetadísima, súper respetada por toda la comunidad de comercializadores de minería, ¿no? Y en ese sentido fue una gran idea. Además que la llenaron, otro tema a tener en cuenta, con gente súper capaz. Eran todos tigres, Ricardo Briceño, el mismo Roque. Todos son cuadros de la empresa privada. Así peruana, es, ¿no? todos terminaron en la empresa privada siendo líderes de grandes empresas, haciendo mucho dinero, ¿no? Entonces ese concepto de un Estado eficiente, meritocrático, Pues es posible. es posible. Yo como digo ahí, hay que ser pragmático. En su momento eso sí es posible. Esa es la parte importante de tu libro, el pragmatismo. Vámonos a un tema recontractual, el tema de Puno, Néstor, el tema de Puno y el oro que se escapa por esa coladera de frontera que tenemos con Bolivia, que hace que después Bolivia exporte oro y salga como que están produciendo más oro los bolivianos, ¿no? Eso se puede evitar poniendo a un remedo del banco minero que había en la época de Velasco, pero obviamente sin la corrupción que había. Un ente público independiente como el BCR, que sea el comprador oficial de todo el oro producido en Puno. Por ley, decreto, se decide que el oro ya no es libre en Puno, el oro que se produce en Puno se le vende al banco minero, o llámalo como quieras, a un precio de mercado, pago inmediato, como se hacía antes. Entonces el informal, para comenzar de rinconada, va a terminar yendo a vender su oro a una especie de estanco de la coca, pero del oro, un estanco del oro, ¿no? Ahí tú obligas a que todos empiecen a vender. Claro, eso habría que ver si todavía hoy muchos que ya están acostumbrados a vender libremente si van a ir ahí, pero es cuestión de precios. Si el ente estatal paga el precio, la gente va a ir ahí. Se acabó la exportación del oro a Puno, a Bolivia, perdón. Empiezas a incrementar tus reservas de oro. El oro sigue siendo el oro, es algo contundente, son reservas para el Perú. Y si quiere el Estado peruano, después lo vende también, ¿no? Pero volver a centralizar el comercio de oro temporalmente
de Puno en un ente central estatal, a mí me parecería una buena idea. ¿Cuántos ministerios crees, los citas en tu nombre, pero Sí. en tu libro, pero para la audiencia, cuántos ministerios considerarías debe tener el Perú? No más de 10 o 12, Néstor. O sea, tenemos 19 o 20 y si seguimos queriendo crear, por ahí ha salido ahora una autoridad de la infraestructura que quiere crear la señora Boluarte, 10 ministerios y ya. Un gran ministerio sí de infraestructura que reúna pues, transportes y comunicaciones, vivienda y Producción. así es, los que hacen todos en un gran ministerio de infraestructura. Pones a un tigre ahí, tenemos nombres que yo sabría citar ahorita, que te van a mover el tema. ¿Y el mundo digital cómo te ayudaría a controlar la corrupción? ¿Crees que sería importante una central de compras? Sí, bueno, el intento ya se hizo, ¿no? Ya existe una central digital donde teóricamente tú puedes entrar a ver todos los postulantes a tal o cual licitación. En el OCE, en el SEACE. Así es. Pero digamos, pero no hay el control, ¿no? No, pues. Debería haber un control pues técnico, No, y lo que automatizado y donde compres pues a la vez bastante y sea todo televisado, ¿no? Claro. Lo que comenzó como una buena intención de transparencia, porque la transparencia es la base para la no corrupción, pero terminó siendo una manipulación de los sistemas desde adentro para que te asignen a ti tal o cual licitación. La corrupción es peor ahora, peor que antes, ¿no? Y aplica a todo, a lo chiquito y a lo grande. Y el gran problema es que nosotros ni siquiera miramos lo chiquito, ¿no? La licitación para, no sé, $100,000, $200,000 para tal o cual equipo para hacer veredas en un pueblo. Todo está corrupto, Néstor. Entonces, ¿cómo eliminar eso? Ahí hay todo un tema que ocupa como 100 páginas de mi libro, creando una central anticorrupción autónoma al estilo Singapur, ¿no? Donde las penas sean altísimas, gravísimas, y no haya impunidad, y donde inclusive se aplique un concepto de bono al empleado estatal. O sea, yo soy funcionario del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, y tenemos que hacer... ¿Tú crees que es necesario una mano dura, así tipo Bukele, que está más o menos de moda? Totalmente. Ya pasó la época de bueno, yo le llamo la democracia boba, ¿no? O sea, todo Occidente, no solo el Perú, está sufriendo las consecuencias de una demasiada... estamos siendo más papistas que el Papa. Eso no se ha explicado tampoco bien en campaña, Oliver. Yo no recuerdo a un candidato que diga voy a entrar con mano dura. ¿Crees que no está preparado el Perú de repente para empezar? Hay unas encuestas de apoyo en mi libro que hablan de que el peruano cada vez más es autoritario. Hay un porcentaje muy alto de peruanos que se le pregunta si él quiere un gobierno fuerte y autoritario, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la palabra de Aya La Torre. Nuevamente cito al buen Víctor Raúl Aya de la Torre, al maestro americano. Sí, tremenda inteligencia que tuvo el Perú. El Perú necesita una figura para Roque, tío de tu amigo Roque. Claro. El Perú necesita una figura paternal, fuerte, necesita a alguien que ya no haga mesas de diálogo para cualquier cosa, un tipo que tome decisiones, y también lo menciono ahí, una democracia del concordato. O sea, está bien, hay que hacer la consulta, hay que preguntar a los grupos de interés afectados, hay que hacer una previa consulta, pero no puede ser que una pista del aeropuerto se demore 20 años en hacerse porque le pediste permiso al dueño del terreno de 1 hectárea que plantaba su paltita ahí, y que ahora tú le dices no, y él va al juez, y en el Poder Judicial se pierde otra vez ataque contra los abogados. O sea, esto se judicializa y la democracia no funciona, ¿no? Entonces tiene que haber una democracia del concordato donde tú tomes decisiones, hagas las consultas democráticamente hablando, pero esos tengan un límite en el tiempo, a partir del cual se decide para bien o para mal hacer o no tal o cual proyecto. Pero se decide y se cierra el file y se pasa al siguiente tema. No dejar dando vueltas los proyectos como tenemos ahora. En ese concordato, Oliver, ¿tú crees, invitarías o piensas deberían estar los que se llaman los caviares?
Buena Los buenos pregunta. caviares. Yo creo que sí. Al final, lo que nosotros llamamos caviares, que es esta generación progresista, Gente ilustrada, digamos, de la gente, izquierda, ¿no? gente muy ilustrada que tiene ideas que además en el fondo concuerdan con lo que todos queremos: bienestar, solidaridad, pero ellos queriendo el mismo modelo que nosotros queremos, un mundo perfecto de felicidad, los medios que usan son tan permisivos que dejan entrar ingenuamente a intereses que están en contra de ese modelo, específicamente comunistas. Eso es lo que ha pasado en el Perú. En el Perú tenemos 20 años de gobiernos progres, donde han soltado a todos los terroristas porque se considera que el terrorista es una víctima de las circunstancias, ¿no? Que la sociedad lo ha convertido en terrorista. Entonces, ahí hay mucha ingenuidad, ¿no? Tú sueltas al terrorista y mañana te mete otra bomba, o te hace una campaña cultural como la está haciendo ahora. O bueno, acabamos de pasar pues los 17 meses de Castillo. Ahí está el ejemplo claro de lo que pasa cuando sueltas terroristas. Queremos dar la buena noticia a nuestros oyentes, escuchantes, Oliver, que estás programando ya la continuación de Mi Perú, ¿no? De gran éxito en las librerías. Sí, gracias por la pregunta. Sí, en base a la última presentación con Roque presente, me vino la idea de agregar un tema más, que es el de la seguridad del ciudadano. La Y seguridad todas estas ciudadana. problemáticas post-pandemia, ¿no? Ah. Fue un gran fenómeno, la pandemia, ¿no? 250.000 almas se llevó de peruanos, ¿no? Así es, 250.000 almas que se llevó el Perú, y ahora con la inseguridad ciudadana tenemos todos los días muertos, todos los días, ¿no? Entonces, parte también del legado de nuestro amigo PPK, ¿no? totalmente. Que abrió la frontera, sí, totalmente. Totalmente. A los amigos venezolanos, ¿no? Así es, tenemos mafias venezolanas en el país. Esos son los el combate con el modelo antiguo, la receta antigua. Qué pena tener que decirlo, pero hay que incrementar la fuerza policial, hay que incrementar el enforcement, que se llama en inglés, o sea, la aplicación de la ley. Leyes tenemos hasta por gusto y buenas todas, pero no se aplican, ¿no? Entonces, claro, al que acaba de matar a un chico por quitarle su celular, o le llevan 3 días a la cárcel, quizás un par de meses, y después sale, ¿no? Y vuelve a lo mismo. Hay que meterlo a un chayapalca y ahí, sin contacto con su familia, tenerlo con una truza blanca, trabajando, haciendo algún bien para la sociedad, a la mala. Ahí no hay derechos humanos que valgan. Los derechos humanos para los que somos humanos derechos, no al revés. Oliver, muchas gracias por la entrevista, y finalmente queríamos hacer una alusión a tu madre, pues, Fraustag, una persona emblemática en el colegio Humboldt de tantas generaciones, ¿no? Que tuvieron a tu mami de ejemplo, Sí. ¿no? Un gran reconocimiento a tu madre, y sobre todo, mira, Oliver, hace poco en el Perú acaban de promulgar una norma que existía ya en Alemania, ¿no? Que era, yo tenía una señora, una amiga, trabajó con nosotros, que se apellidaba Weber, y Ya. ella se casó con un muchacho de otro apellido, pero él inmediatamente adoptó el apellido de Weber, ¿no? Claro, con Max Weber, ¿no? Pero digamos, algo que parece ilógico se acaba de aprobar también en el Perú, ¿no? Que uno puede llevar el apellido del padre o de la madre, ¿no? Eso me parece Y bien. también de los esposos pueden cambiarse de apellido, ¿no? Claro. Pero Fraustag, por ejemplo, siendo prusiana, siempre llevó el apellido de Stag, ¿no? Sí. Ella Una no- gran personalidad, tu madre. No tenía pelos en la lengua. Ella lo que me transmitió es ese sentido de carácter duro y amplísima preocupación social. Mi mamá nunca dejó de irse al pueblo joven que ella auspiciaba, donde dejó una posta, donde hizo un colegio, donde hizo un centro de alimentación en Pamplona Alta, en la zona más pobre de San Juan de Miraflores, en la parte alta de Pamplona.
ahí ella ha dejado su huella y eso es algo que nos transmitió a nosotros, a los dos hijos que somos, ¿no? A mi hermana y a mí. Así que sí, muchas gracias por mencionarla, mi estimado Néstor. No, gracias a ti, Olio, y bueno, ha sido una conversación pues que esperemos hayan disfrutado ustedes, amigos, y ya será hasta la próxima semana en una siguiente entrevista de la semana. Muchas gracias.